Hello teacher, nosotros le vamos a hablar sobre los tiempos presentes, que son presente simple, futuro simple y pasado simple. Nuestro grupo está conformado por Miguel Delgado, Dayana Ortiz, Maygi Peraza y mi persona Josdali Pérez. Bueno, para entrar un poco en el tema, vamos a hablar sobre los presentes simples o simple presente, que nos dicen que es un verbo verbal que se utiliza para expresar acciones que tienen lugar en el presente y con una frecuencia determinada. Un ejemplo de este puede ser John wash the dish every day, que en español significa John lava los platos cada día. La forma negativa del simple presente es el sujeto más el do know o don't know más el verbo de la acción en infinitivo más el complemento. Un ejemplo de este puede ser yo don't know wash the dish every day. La forma interrogativa del simple presente es el do más el sujeto más el verbo de la acción en infinitivo más el complemento. Un ejemplo de esto puede ser does Joe wash the dish every day. Para la negación y la interrogativa de la frase con este tiempo verbal necesitamos el auxiliar do. A continuación le daremos unos tips. El primero, para hacer el presente simple se debe agregar una S al final del verbo de la tercera persona del singular. El resto de las personas no se le agrega nada. Un ejemplo de esto puede ser you work in a company. Tú trabajas en una compañía. Hola, profe. Para continuar con los tips, tenemos que si el verbo termina en Y, cuando antes de este se sitúa una consonante, se cambia por una I latina y se agrega la destinación ES en la tercera persona singular. Un ejemplo puede ser he flies on the aeroplane, que es él vuela en aeroplano. Otro tip podría ser que cuando el verbo termina en Q, CH, SH, X, SS o Z, no se cambian estas terminaciones y se le agrega la terminación ES en la tercera persona del singular. Un ejemplo puede ser she's going to the theater, que es ella va al teatro. Ahora hablemos del pasado simple, que el pasado simple es un tipo verbal que se utiliza para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado, sin que importe excesivamente el momento del pasado en que tuvieron lugar. Como por ejemplo puede ser John watches the dishes yesterday everything, que es John lavó los platos ayer por la tarde. Hello teacher. Continuando con el pasado simple, uno de los tips es que para construir la forma negativa e interrogativa del pasado simple necesitamos la ayuda del verbo auxiliar do, esta vez con su tiempo en pasado did. Para formar una oración en forma negativa en pasado simple, se forma primero con el sujeto más el did not, más el verbo de la acción en infinitivo, más el complemento. Un ejemplo de esto sería John did wash the dishes yesterday evening. Para formar una oración en forma interrogativa del pasado simple, se crea primero con el did not, más el sujeto, más el verbo de la acción en infinitivo, más el complemento. Un ejemplo sería did you wash the dishes yesterday evening? Otro tip del pasado simple es que en inglés hay dos pasados simples, que es el regular y el irregular. El regular se forma añadiendo el sufijo ed al infinitivo, y el irregular se forma sin seguir ninguna regla. En el regular, el wash, lavar, cuyo pasado simple es wash, y en el irregular, break, que es romper, cuyo pasado simple es broke. Ya para terminar, futuro simple.
futuro simple. Es un tiempo verbal que se utiliza para expresar acciones que tendrán lugar en un futuro, sin importar excesivamente el momento. Se forma con la partícula will más el infinitivo del verbo de la acción sin el to. Un ejemplo, John will wash the dishes tomorrow, que la traducción es John lavará los platos mañana. Forma negativa del futuro simple sería el sujeto más el will not o won't, más el verbo de la acción infinitivo más el complemento. Un ejemplo, John will not o John won't wash the dishes tomorrow. Forma interrogativa del futuro simple es will más sujeto más el verbo de la acción infinitivo más el complemento. Y un ejemplo sería Will John wash the dishes tomorrow? Esto ha sido todo, gracias. Chao.